tardes, estimados participantes. Vamos a comenzar en la tarde de hoy con eh, Procesal Civil 1, en la cual corresponde los temas que les voy a indicar en este momento, como son la contestación de la demanda y la sentencia y los recursos. En la primera, la contestación de la demanda, pues corresponde a lo que es el procesal civil 1, carrera de derecho, UDEFA, convenio con MIDEXI. En esta parte de la clase tenemos en que la contestación de la demanda sería el acto por el cual la parte contraria demandado ejerce lo que se llama el derecho a la defensa. Y por medio del derecho a la defensa, pues expone las razones por las cuales la pretensión introducida en el procedimiento ordinario respectivo, pues no corresponde con la situación planteada. Es decir, prácticamente niega, rechaza casi en su totalidad, pues los hechos indicados, las normas jurídicas indicadas, puede ser hasta en caso de que se hubiesen pedido medidas indicadas en la demanda cuando expone la pretensión de la ley. Bien, momento en la cual, pues, corresponde la contestación de la demanda. Oportunidad para interponerla. ¿Cómo se presenta la contestación de la demanda? Eso es también otro punto por el cual, pues, otro punto por el cual también es importante conocerlo, porque la contestación de la demanda tiene su momento para hacerlo y de qué manera hacerlo. Tenemos que la norma del Código de Procedimiento Civil, lo relacionado con la forma de indicarlo, pues la ley no establece una normativa taxativa expresa como sucede en la demanda. La demanda tenemos que el artículo 340 sí nos indica en el momento en el cual se redacta y se presenta ante el tribunal cómo hacerlo. La contestación tiene una diferencia porque ella en sí lo que establece es que el demandado tiene prácticamente tres opciones: rechazar total o parcialmente, convenir en ella y hasta prácticamente convertirse en demandante dentro del proceso, en la cual lo veremos más adelante con la figura de la reconvención. Entonces, eso es lo que en realidad indica la norma. ¿Ve? El concepto, bueno, es la manera como el demandado pues ejerce su derecho a la defensa. Por eso es importante, cuando se demanda, contestar. ¿Por qué? Porque ya con la contestación se comienza, como se dice, a dar ese curso por el cual persigue el juicio, que es, naturalmente, la solución del conflicto a través de la sentencia. Bien, ahora la oportunidad. Esto, por favor, es muy importante porque a veces cuando no sabemos muy bien o nos confundimos en ello, pues se nos presentan situaciones en que se incurre en
extemporaneidad de una manera, digamos, hasta muy inocente dentro de lo que es la pericia procesal. En la contestación de la demanda hay dos momentos por los cuales se va a producir la contestación. Por ello, en el tema anterior, cuando se da la demanda, pues inmediatamente toca tocar las cuestiones previas porque esos son un mecanismo por el cual utiliza la parte demandada para comenzar a hacer ciertos arreglos que ocurren en el juicio. Bien, si el demandado opta por primera vez es por interponer cuestiones previas, pues el tiempo de contestación de la demanda va a ser de 5 días una vez que la cuestión previa haya sido resuelta. Pero si no se va directamente por las cuestiones previas, sino que va a contestar directamente la demanda, entonces estamos hablando de 20 días una vez se cumpla la citación. Porque previo a la contestación de la demanda hay que citar al demandado. Entonces, si el demandado se cita, pueden ocurrir dos momentos. O se contesta directamente, que es dentro de los 20 días, o si va a cuestiones previas, una vez que se resuelvan las cuestiones previas, dentro de los 5 días. Esa es la oportunidad para hacerlo. 20 días, si contesta directamente, es decir, se fue directamente a contestar la demanda, o 5 días una vez que la cuestión previa haya sido resuelta. Entonces, una vez que se haya contestado demanda, ¿cómo es que la tiene que hacer? ¿Cómo es que la tiene que hacer? Porque ella tiene su forma de hacerlo. Así como la demanda tiene su recetario, de acuerdo con la norma del artículo 340, que tiene que seguirlo tal cual como lo indica la contestación de la demanda, pues no es que vamos a decir que tenga un recetario como el 340, pero sí le indica unas formas que el legislador dentro del proceso, en la cual pues están esas señales, esas indicaciones para contestar la demanda. Bueno, el artículo 360 y 361 nos expone precisamente cómo es que hay que hacer la contestación de la demanda. En el primero, la contestación de la demanda deberá presentarse por escrito. Eso sí es, como le digo, un requisito sine qua non de que se hace en todo proceso por escrito. El escrito de contestación se agregará en el expediente con una nota firmada por el secretario, en la cual se expresa que aquella es la contestación, la fecha y hora de su presentación. Si fueran varios los demandados, podrán procederse a la contestación juntos o separados en el día y a la hora que elijan conforme al artículo anterior. Es decir, cuando se demanda un litisconsorcio, ya hemos aprendido en qué se trata el litisconsorcio. El litisconsorcio es cuando hay o varios demandantes o varios demandados. En este caso tenemos que es el litisconsorcio pasivo, el de los demandados. Pues bien, en el litisconsorcio pasivo, si hay esta figura, pues igualito los 20 días son para todos, o los 5 días en caso en que alguno interpuso cuestiones previas. Pero ¿qué sucede? Que en eso no hay una oportunidad para hacerlos. Tienen que hacerlo entre los 20 días, pero la hora de despacho puede uno comenzar un día, el otro lo puede hacer otro día, el uno en una hora, el otro en otra hora. Lo importante es que si se presenta ese litisconsorcio, se haga todos dentro de los 20 días. Eso es lo importante que se tiene que hacer.
Modo de contestar la demanda del 361 y por favor, mucha atención con este artículo. En la contestación de la demanda deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación. Y las razones de defensa, excepciones perentorias que creyere conveniente alegar, junto con la defensa invocada por el demandado en la contestación, podrá éste hacer valer la falta de cualidad o falta de interés del actor o en el demandado para intentar y sostener el juicio. Y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9 y 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiera propuesto como cuestiones previas. Si el demandado quisiera proponer la reconversión o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación. Bueno, ¿por qué le digo? Eh, ok. ¿Por qué le digo lo importante que es, eh, lo importante de este artículo 361? Porque precisamente en este artículo 361 es donde el demandado prácticamente va a ejercer todo lo relativo al derecho a la defensa. Y es donde se va a producir precisamente la llamada traba de la litis, que al producirse la traba de la litis es donde comienza la apertura a la etapa probatoria. Todos los elementos del derecho a la defensa, porque aquí es donde el demandado va a exponer, primero, que no tiene razón en la demanda; segundo, que puede convenir en parte de ella; tercero, que hasta puede demandar al demandante por medio de la reconversión; cuarto, ejercer las cuestiones previas 9 y 10 y 11 en caso de que no lo hubiera hecho en el momento de las cuestiones previas; quinto, proponer la falta de cualidad o falta de interés por parte a la persona del demandante o del actor; y por último, como lo dice la misma norma, puede proponer la reconversión o la mutua petición, es decir, demandar al demandante. Bien, entonces, si todo esto se produce, pues naturalmente entra lo que se llama la etapa de la instrucción de la causa, que es sencillamente el debate procesal, porque si contradice, se abre debate procesal. Si solamente conviene en una parte y otra no conviene, se abre debate procesal. Si mete lo relacionado con la falta de cualidad y la falta de interés, se abre debate procesal. Si llega a interponer las cuestiones previas, que no, 9, 10 y 11, que no introdujo dentro de la contestación de la demanda, igualmente se abre el debate procesal. Y con respecto a la reconversión, pues se podría producir una doble pretensión: la pretensión del demandante y la pretensión del demandado reconveniente, que se convertiría en otro demandado. Entonces, en el juicio se va a decidir por medio de dos pretensiones. Bien, con respecto a esta última, la reconversión, pues precisamente también la tenemos lo que se llama en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil. Y aquí en la reconversión, como ustedes lo ven aquí en su lámina, en el 365, pues en este artículo, ¿qué es lo que hace el demandante? El demandado. El demandado lleva a cabo las dos actuaciones. Primero, ejerce el derecho a la defensa a través de la contestación de la demanda. Y posteriormente,
a través del artículo 365, demanda al demandado. Y esa figura de demandar al demandado tiene que hacerla directamente cumpliendo con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, por eso es que precisamente cuando ocurre la reconversión, prácticamente se presentan dos ejercicios, tanto de la acción como del derecho a la defensa. Primero se defiende y luego actúa, que sería prácticamente un contraataque. ¿Podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición expresando con toda claridad y precisión el objeto y su fundamento? Si versare sobre un objeto distinto del juicio principal, lo determinará como lo indica el artículo 340. Es decir, la tiene que hacerla de la manera como si estuviera redactando una demanda. El juez, a solicitud de parte o un oficio, declarará inadmisible la reconversión si ésta versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia la materia o que deba ventilarse en un procedimiento incompatible con el ordinario. La contestación de la reconvención, una vez está admitida, el demandante la contestará en el quinto día a cualquier hora de la fijada en la tablilla que se refiere el 192. Si el demandante no diera contento a la reconversión en el plazo indicado, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria al derecho de petición del reconveniente y si nada probare que favorezca la limitación sobre la causa de inafilibilidad de la reconvención indicada en el artículo 366, no se admitirá contra esta promoción de cuestiones previas a que se refiere el 346 y sustanciación contestada la reconvención o si hubiera faltado a ella el reconvenido, continuará en un solo procedimiento la demanda y la reconvención hasta sentencia definitiva en la cual deberá comprender ambas cuestiones. Es decir, prácticamente en ese momento el juez va a decidir dos pretensiones, la del demandante y la del demandado reconveniente. Y para finalizar, en lo que es este punto de la contestación de la demanda, para entrar a lo que es la tercería y los informes, lo relacionado con la confesión ficta. Bueno, la confesión ficta es el acto por el cual, como lo dice ahí la norma, en que el demandado ni contestó demanda ni promovió pruebas. Y cuando ello ocurre, pues sencillamente hay prácticamente una manera en la cual el juez, pues, está aceptando la demanda, está dándole razón al demandante y tiene un tiempo perentorio la, para decidir el juicio en el término, como lo dice ahí, prácticamente de 8 días. Bien, tenemos otro punto bien importante dentro del desarrollo del procedimiento ordinario, como lo es la tercería. La tercería prácticamente es un procedimiento que va a ir paralelo al juicio principal y en la cual se va a abrir un nuevo expediente. Dentro de la tercería se van a producir dos formas de hacerse. Una, porque el tercero tiene un interés legítimo, tiene una tutela, se le está produciendo violación de derechos y por eso es la llamada intervención voluntaria. Y en el otro caso, son aquellas situaciones en las cuales tiene que ser llamado un tercero de manera prácticamente obligatoria para poder resolver una situación en la cual se presenta dentro del expediente. Bien, el procedimiento de la tercería pues es similar precisamente al procedimiento ordinario y naturalmente en el momento en que se introduce la tercería, que ella puede ser en cualquier estado y grado del proceso. Generalmente las tercerías mayormente se producen después de la contestación de la demanda, pues llega un momento en que el juicio principal va a tener una ligera suspensión hasta tanto la tercería llegue al momento en que se encontraba el juicio principal y los dos van a seguir en un solo camino hasta
cual se acumulan y va a haber una sola decisión. Pero en el momento de la decisión, tanto la tercería como el juicio principal se van a acumular y de ello el juez dicta en una sola sentencia. Bien, una vez que ya haya transcurrido el lazo de pruebas, en la cual, como yo les indiqué a ustedes anteriormente en la primera clase, acá dentro de lo que es el procesal uno, ¿qué es lo que se ve? Aquí se ve lo que es las nociones generales, la demanda, cuestiones previas, contestación, pero de ahí tengo que dar un salto a la decisión de la causa, porque la instrucción de la causa, que es el lazo probatorio, pues eso lo van a ver ustedes en una materia específica. Es más, ustedes la están viendo en este mismo momento, porque el procedimiento ordinario y el derecho probatorio pues se ven en un mismo trimestre. Entonces, precisamente al entrar ustedes ya con la contestación de la demanda, al día siguiente se hace la apertura del lazo probatorio con los 15 días para promover, los 3 para eh, la revisión de las pruebas si las sujetan o no, los 3 para admitirla y los 30 para evacuar. Una vez que finaliza los 30 días de evacuación, entonces entramos ahora a lo que es la última etapa del procedimiento ordinario, como lo es la decisión de la causa. Y con la decisión de la causa, pues aquí vamos a entrar a un primer momento que es la presentación de los informes o la constitución de los asociados. En cuanto a lo primero, eso es opcional. Eso es opcional siempre y cuando pues haya el interés de que la sentencia no sea dictada por un solo juez, sino por un trío que se constituye para dictar la sentencia. Si la decisión es que la sentencia tiene que ser dictada por un solo juez, pues de una vez finalizado el lapso de pruebas, entramos a el término para sentencia y primero hay una apertura de un lazo de 15 días para la presentación de los informes. ¿Qué son los informes? Los informes sencillamente son una especie de conclusiones que las partes le presentan al juez de acuerdo a todo lo que se desarrolló en el juicio. Para los informes no tenemos unas reglas específicas de redacción. Sencillamente son una serie de conclusiones que uno como abogado los va exponiendo, los presenta en el escrito y de allí pues muchas veces pueden tener hasta actitudes muy vinculantes estos informes, disculpe, con respecto a las sentencias que vaya a dictar el juez. Bien, una vez presentados los informes en ese lapso de 15 días, hay unos 8 días para hacer las respectivas observaciones y entra lo que se llama el lapso de los 60 días para sentenciar. En ese lapso para sentenciar, es decir, entre el momento de los informes y la sentencia, pudiera ser que el juez, pasándose en el 514, el Código de Procedimientos Civil, lleve a cabo un auto para mejor proveer, pero sobre determinadas situaciones que considera el juez que sean necesarias a los fines de poder tener claridad en el dictamen de la sentencia. Pero estos autos de mayor proveer son opcionales. No es que en todo juicio se presenta. Eso lo hace siempre y cuando el juez tenga, digamos, la necesidad de hacerlo. Estos autos corresponden muchas veces en tomar algunas declaraciones, hacer una inspección, experticia y hasta llamar a las partes para aclarar determinadas situaciones. Ahí en el artículo 514 ustedes lo tienen. Bien, de allí, bueno, si no se presentaron el auto para mejor proveer y se va precisamente el expediente para dictar sentencia, bueno, hay un lapso de 60 días que es el que establece el Código de Procedimiento Civil para dictar sentencia y de acuerdo a lo que se dicte la sentencia, esta puede
llevarse a cabo la apelación de acuerdo si una de las partes quedó perjudicada con respecto a esto. Si se ejerce la apelación una vez que la sentencia bien sea notificada por que se dictó fuera del lapso o bien si se dictó dentro del lapso, tiene 5 días para apelar. Si la apelación es oída, sube el expediente, como es una apelación de sentencia definitiva en ambos efectos, sube el expediente y se decide en segunda instancia por el Tribunal Superior. En la segunda instancia, allí se lleva a cabo un procedimiento donde se admite el expediente, se abre los 20 días para presentar informe, 8 días de observación y los 60 días para sentenciar la segunda instancia. Bien, bueno, entrando precisamente ya con este procedimiento, vamos a entrar con lo que es la sentencia y los recursos. La sentencia, pues ya en este particular, requisitos y clasificación. Bueno, la sentencia, pues, es precisamente el acto por el cual el juez ejerce la función jurisdiccional. Y al juez ejercer la función jurisdiccional está administrando justicia. Y al administrar justicia, pues sencillamente está dando la solución al conflicto. Por ello, aquí tenemos un pequeño concepto en la cual lo traemos de la siguiente manera. Mandato jurídico individual y concreto, creado por el juez mediante el proceso, en la cual se acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda. O sea, ¿qué es lo que hace el juez? Una vez que se haya sustanciado todo el juicio con los actos procesales pertinentes, tanto por parte de quienes intervinieron en el juicio, demandante y demandado, como todas aquellas actuaciones que se tuvieron que realizar, el juez en 60 días tiene que hacer todo ese estudio y tomar la decisión. Esa decisión, naturalmente, va a producir una norma que va a ser de cumplimiento para quienes actuaron en ese juicio. Y dentro de ese juicio va a decir si la pretensión indicada da lugar o no da lugar. Si da lugar, bueno, hay que ejecutarlo. Si no da lugar, pues la situación vuelve al estado como originalmente está. Eso es lo que sucede con la sentencia. Hay distintos tipos de sentencias, aquellas que son definitivas, interlocutorias, que son las que se dan resolver ciertas actuaciones dentro del proceso, absolutorias o condenatorias, constitutivas, declarativas y de condena, primera y segunda instancia de reposición. Definitivas son más que todo las que dan una vez que termina el juicio. Absolutorias y condenatorias, pues estas más que todo se dan en el derecho penal, sobre todo con respecto a las penas. Constitutivas, alternativas y de condenas son las que tienen que ver con los derechos que se ventilan. Las constitutivas, cuando se forman derechos, las declarativas, cuando se declaran, y las de condenas, que son más que todo las que tienen por decisión realizar obligaciones de dar, obligaciones de hacer, que es el pago de dinero, cuando se cumplen obligaciones. Primera y segunda instancia, de acuerdo al tribunal que dictó la sentencia. La de primera instancia, que es por lo general el primer juicio que se lleva a cabo. Segunda instancia es cuando se acude al recurso de apelación, que es el primer mecanismo para la revisión de la sentencia. Y de reposición, cuando hay que volver a hacer el acto ordenado por esa sentencia. Bueno, y tenemos otra forma de terminar el juicio que ya de estas maneras, pues predomina mucho es la voluntad de las partes. Por lo menos lo que es la conciliación y la transacción, pues son acuerdos que precisamente las partes realizan para dar fin al juicio y
convertir esa sentencia en autoridad de cosa juzgada. El desistimiento, el convenimiento y la aprehensión son precisamente formas de terminar el juicio por decisión de las partes. Por lo menos el desistimiento es cuando el demandante desiste de seguir con la pretensión y con el juicio. Bueno, de repente consideró que era mejor no seguir el juicio porque a la final el resultado no iba a ser el esperado. El convenimiento ya lo hace el demandado en la cual acepta lo que le indicaron en la demanda y por lo tanto, pues hay una nueva situación jurídica. Y la perención es aquella forma de terminar el juicio producto de la inactividad procesal, en la cual el juez, pasado un año sin movimiento del expediente, eso sí, tiene que ocurrir antes de dictar la sentencia, las partes no impulsaron el juicio y por lo tanto lo da por terminado sin haber solución alguna. Los recursos, pues son los mecanismos por el cual utiliza la parte afectada a los fines de realizar a cabo la revisión de la sentencia. Estas pueden ser en forma ordinaria o en forma extraordinaria. La forma ordinaria tenemos la apelación y el recurso de hecho. La forma extraordinaria tenemos la casación y la invalidación. En la primera lo que se revisa es la sentencia en primera instancia definitiva o puede ser alguna interlocutoria que cause gravamen irreparable a los fines de mejorar esa sentencia o mejorar la situación que se está produciendo en ese juicio. El recurso de hecho es aquel que se interpone cuando en una sentencia que se pida la apelación no es negada o es oída en un solo efecto, porque si es sentencia definitiva, ella tiene que ser escuchada en ambos efectos. Eso en cuanto a la apelación. Estos recursos de apelación se llevan a el procedimiento a hacer es el procedimiento de segunda instancia en la cual se los indiqué anteriormente. Y el recurso extraordinario de casación, en la cual en el próximo procesal se comienza a trabajar con la casación, pues es la manera extraordinaria como se revisa la sentencia cuando precisamente se denuncian quebrantamientos del proceso o mala aplicación de la norma jurídica. Eso es lo que más que todo sucede con la casación y por eso es que se utiliza la casación, para darle un mejor desarrollo del proceso y una aplicación idónea de la norma jurídica. Y la invalidación son aquellos casos por excepcionales en que surgieron determinadas actuaciones o determinados documentos o determinadas figuras que pueden verdaderamente rescatar alguna situación que se estaba convirtiendo injusta y se produzca verdaderamente una mejoría en esos derechos de quien reclama por medio de este recurso.